Pues iglesia, qué gusto saludarles una vez más. Esta mañana quiero hablar y seguir con la serie que ha estado compartiendo el pastor Frank, Comenzar de Nuevo. Y esta mañana he titulado a la predicación de hoy, A pesar de mi generación. De pronto estamos tan acostumbrados a hacer las cosas de cierta forma porque así todo el mundo lo hace, porque nuestra generación siempre lo ha hecho así, porque a nuestro alrededor todos lo han hecho así. Y por eso el día de hoy quiero compartir con ustedes cómo comenzar de nuevo a pesar de mi generación. Y comenzar de nuevo se puede volver algo muy complicado, porque de pronto hemos construido patrones a lo largo de nuestra vida y estos son complicadísimos, porque no solo implica aprender, sino desaprender. Y necesitamos hacer un esfuerzo doble cuando queremos desaprender, porque cuando queremos aprender algo, nos podemos poner en el modo de recibir, anotamos, escribimos, tomamos apuntes, vemos algún curso, algún tutorial en YouTube y estamos aprendiendo. Pero lo más complicado se vuelve desaprender, porque es un trabajo doble. Tenemos que quitar aquello que ya estaba y ponerle algo nuevo. Entonces nos implica un doble esfuerzo. Y es algo que muchas veces no se quiere hacer porque se ha establecido que así siempre se ha hecho en mi generación. Cosas tan simples de pronto que nos cuestan tanto trabajo y que por ejemplo a mí me causaron problemas hasta matrimoniales. Porque quieres aprender cosas y desaprender otras. Por ejemplo, de pronto mi esposa me regañaba en un principio y lo sigue haciendo que porque no le bajas a la tapa del baño. ¿A cuántos les ha pasado de pronto? Me acuerdo que en las primeras noches de casado, de repente ibas al baño y de repente nada más oía a mi esposa, ¡otra vez! Me ponía la cobija encima y seguía dormido. Ya no estás roncando, estás despierto, sí me escuchaste. Y una vez, y otra vez, y llevamos 9 años de casados y todavía es algo que no he podido desaprender. Entonces nos cuesta mucho trabajo porque a lo largo de nuestras generaciones lo hemos hecho así. Yo venía de estar en mi casa y habíamos ahí 3 hermanos hombres y mi hermana nada más, pobre, sufrió, ha sido tan feliz. Le dice mi hermana Stephanie, te quiero tanto porque te llevaste a Ed, porque empecé a dejar de sufrir. Y llegó después mi cuñada y le dice a mi cuñada, te quiero tanto porque te llevaste ahora a Israel. ¿Por qué? Porque era muy complicado para ella y para nosotros como hombres desaprender nos cuesta un trabajo que hasta el día de hoy. De pronto, cosas tan simples. Me acuerdo que yo malamente empecé a conducir sin una licencia de conducir. Durante 5 años estuve así. Y no me vean así porque sé que muchos han estado en esa misma situación o siguen estando. Entonces, malamente cometí ese error. Y el día que voy y hago mi examen de manejo y lo paso y digo, ay, 5 años de estar angustiado por esto. Y de pronto voy y me topo con el examen escrito. Ay, caray, ¿a cuántos centímetros se debe estacionar uno de la banqueta? Pues mientras no te subas, pero esa opción no viene, chin. ¿Cuál es el límite de velocidad? Pues el que te dé el carro. ¿Cuánto es? Mi carro no, un Topaz 92 viejito, no sube tanto. En la noche te puedes pasar los altos y venía una opción, con precaución, después de las 12 de la noche. Pues eso yo hago, sí, esa. Resultado, reprobado. Qué vergüenza. Cuando me preguntaban mis amigos, ¿cómo te fue el examen? Muy bien. ¿Y la licencia por qué no te la dieron? No están dando. Qué vergüenza decir que había reprobado el examen de manejo, el examen escrito. Y lo peor, tuve que ir a un curso un sábado a las 7 de la mañana para que me dieran un curso vial.
Y yo dije, pero tengo 5 años manejando y lo he hecho muy bien, no he chocado. Pero había aprendido las cosas de una mala manera porque estaba forjando algo que necesitaba desaprender. Me acuerdo que una de las primeras veces también que fui a hacer el mandado solo, llegué al Sam's y mi esposa me había mandado una lista y de pronto, crema para la cara. Crema para la cara, órale. ¿Qué hago? Lo que había visto en mi casa. Una Pond's azul grandota. Pues esa usaba mi abuelita materna y mi abuelita paterna. Ambas usaban la misma crema. ¿Qué hago? Yo llego, ya está en el Sam's que te venden doble. Doble bote, ahí va. Qué buen esposo soy para que le dure todo un año. Me aventaron la crema. ¿Cómo me vas a traer eso? Pues esa para mí es crema para la cara. Porque toda mi generación había visto que era la crema para la cara. ¿Por qué? Porque yo no había desaprendido esas cosas necesarias. Gracias. No había aprendido que eso no era lo correcto para la generación que yo estaba formando. Y de pronto nos metemos también en cosas complicadas en la iglesia. Porque hemos aprendido que de pronto deben ser los himnos. O de pronto deben ser las canciones de los 90s. O de pronto las nuevas canciones que se están escuchando. Y decimos, no, es que en mi generación, y en mi generación, y en mi generación. Y nosotros debemos crecer a pesar de nuestra generación. Porque a veces estas pequeñas cosas no nos dejan crecer. Porque como no se hace como se hacía en nuestra generación, las tachamos de incorrectas. Cuando yo tuve la dicha de tener un encuentro con Jesús a los 15 años, tuve el gusto de entrar dentro de un grupo que me aceptó, que me cobijó, que me enseñó los principios básicos de la palabra que hasta el día de hoy sigo y que han marcado mi vida para bien. Pero de pronto también en ese grupo fuimos creando un legalismo, porque los que no encajaban dentro de lo que nosotros decíamos, los podíamos destruir, porque no eran de nuestra generación, porque tenían diferentes formas de pensar, porque hacían las cosas muy distintas. Y destruimos, ahora sí, que a varias personas por ese legalismo que construimos en nuestra generación. Fuimos muy duros y los marcamos y los hicimos que muchas veces hasta se alejaran de la iglesia. Y después decíamos, de nuestra generación quedamos muy pocos. Somos muy santos los que quedamos, pero no nos dimos cuenta de que estábamos construyendo sobre ellos, porque no los incluíamos dentro de nuestra generación, porque solo nuestra generación era la buena. Y nosotros debemos crecer a pesar de nuestra generación. De pronto, nosotros como seres humanos es normal que construyamos estereotipos para llamar a cierta generación de un modo, para llamar a la generación de otro modo. Y ya ahora, por mercadotecnia y por marketing, se ha puesto nombre a las generaciones. Ahí les va a aparecer en pantalla algunos ejemplos. Actualmente, en nuestro mundo convergen 7 generaciones. Nunca en la historia de la humanidad, aquí faltó una, que es la con la que voy a arrancar en esta imagen, pero nunca en la humanidad habían convergido 7 generaciones. Bueno, si hablamos de los tiempos de Génesis, cuando estaba Adán y esos primeros hombres que vivían 900 años, sí. Pero bueno, vamos a hablar del diluvio para acá. Nunca habían convergido 7 generaciones en nuestra tierra. Y por eso de pronto es tan complicado el que nosotros podamos relacionarnos con otras generaciones. La primera generación, y de los cuales ya quedan muy pocos, son los nacidos entre 1901 y 1927. Se les conoce a estos como la generación grandiosa. Son aquellos formadores de los estados modernos
ganadores de las grandes guerras, aquellos que con poco hacían mucho. Es la generación del silencio. ¿Por qué ya no aparece aquí en la imagen? Porque pues ya están muy grandes y se han ido poco a poco. Y después de esto tenemos a la generación del silencio. Ojo, yo no le estoy poniendo estos nombres, sino es lo que dice la mercadotecnia para dirigirse a estas generaciones. No quiero estereotipar a nadie que diga, no, si estás entre estos años debe ser así. No, estamos hablando de las generalidades. Después nos viene la generación del silencio, la que nace del 25 al 44. Estas generaciones les toca vivir desastres mundiales. La Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, las bombas nucleares, la pérdida de empleos a nivel mundial. Se le dice la generación del silencio porque de pronto eran generaciones que no cuestionaban. Estaban enseñados a solo seguir órdenes. Desarrollaban las órdenes desde con quién te vas a casar, qué vas a estudiar, qué no puedes estudiar, por qué tienes que votar, a dónde debes ir en todos los aspectos. ¿Quién puede ser tu amigo? ¿Quién no puede? Y la generación del silencio decía, sí, solamente. Después tenemos a los baby boomers. Se les ha llamado así a la generación nacida del 46 al 64. Aquí ya nos vamos acercando más. Nos dice que son personas con valores muy bien definidos, que tienen el trabajo por delante de casi todo. Son constantes, honestos y muy fieles. Por lo general en el ámbito empresarial llegan a una empresa para estar ahí toda la vida. Pero ojo, no les gustan los cambios. Les cuesta de pronto adaptarse a los cambios. Crecieron en una generación análoga. Son muy reflexivos. Son muy ordenados y estructurados, pero de pronto muy metódicos o lentos para la toma de decisiones. Después tenemos el enfrentamiento con la generación que sigue, porque ya viene la generación X. Los hijos de estos baby boomers, una generación de cambios en su juventud. Son los nacidos entre el 65 y el 80. Estos vivieron e hicieron cambios sociales. Siguen todavía movidos en un solo empleo. Sus decisiones también son muy estructuradas, pero formaron parte de esta entrada en las nuevas tecnologías. Son una generación puente entre aquello que estaba establecido y los nuevos cambios tan rápidos que se van a prestar. De pronto viven en esta situación porque tienen que balancear los cambios que está viviendo la sociedad. Y después de esto, la generación que ahorita es la más grande en el mundo. La mayor cantidad de personas estamos aquí, en los millennials o la generación Y. Buscan constantes cambios. Buscan por lo general aquello que les hace ser feliz o realizados. Son cambiantes. No son tan constantes como los otros, aunque son muy emprendedores. Son más inestables en las relaciones y están ante una falta de compromiso. Ven el éxito en lo inmediato. Son muy pragmáticos, ya que buscan la práctica sobre la teoría. No, es que deja explicar. No, déjalo hago y ya después veo cómo me equivoco. Muy al contrario de las generaciones anteriores, y por eso ha sido un choque cultural tan grande el que se está dando. Y esto lo vemos en la sociedad y lo vemos también en la iglesia, no en Casa de Cristo, sino en la iglesia en general, porque estamos convergiendo varias generaciones al mismo tiempo. Estamos dentro de un edificio queriendo hacer las cosas, pero con estereotipos que hemos generado de nuestra propia generación. Después tenemos a la generación Z, aquellos nacidos después del 2000 hasta el 2012. Nativos digitales completamente.
gestionan muy bien las tecnologías y las redes sociales, son autodidactas, apuestan por emprender y vivir de una propia empresa, ya no quieren ser empleados, pero también buscan una inmediatez, buscan receptores fáciles de felicidad. ¿En qué? En las redes sociales, en las pantallas. Tienen problemas para la constancia y, ojo, para la interacción social. Relacionarse socialmente es más complicado. Lo que no era para los padres o para los abuelos es: ¿cómo es posible que no vayas y digas buenas tardes? Es tan fácil, pero para esta generación es algo complicado y no se entienden de pronto esos cambios que se están dando. Y tenemos a una nueva generación, las que son nuestros niños de hoy en día, la generación alfa. Niños del 2012 en adelante, 100% digitales. Dicen algunos por ahí, nacen con un celular en la mano. Tienen una sobreestimulación de la corteza cerebral por las pantallas, pero un gran déficit de atención y de interacción social. ¿Y qué debemos hacer ante todo esto? Tomar lo mejor de cada uno. Tomar todas esas cosas que tiene buena cada generación. Ser como las generaciones de los baby boomers y la generación X, comprometidos con el trabajo de principio a fin. Pero tomar el emprendimiento de esta generación millennial y de esta generación Z. Romper con esos estereotipos. Identificar las generaciones que crecieron en los 60s y 70s fueron las que hicieron cambios sociales, las que de pronto provocaron cambios en la sociedad, en las iglesias, que vieron cómo se rompían formas establecidas por años, por cientos de años. Y ahora también esa generación debe entender que hay nuevos cambios. Entonces, unir eso que se vivió con lo que se está viviendo. Y para eso quiero hablar de 5 aspectos que nos van a ayudar a crecer a pesar de nuestra generación. Para esto, abre tu Biblia en el libro de Números, capítulo 11, del 4 al 6. Números 11, 4 al 6, por favor. Punto número 1 para poder crecer a pesar de nuestra generación. Romper los estereotipos. Es necesario que rompamos los estereotipos. ¿Y qué es un estereotipo? La idea que comúnmente es aceptada. La iglesia debe ser de esta forma, si no, no es iglesia. Tu trabajo debe ser tal, si no, no es un trabajo decente. Es que trabajas desde casa, eso no es decente. Nos está dando esta oportunidad. En días pasados hemos estado platicando con el pastor la alegría de ver que se está entendiendo este cambio para tomar la herramienta de lo digital. No vamos a cambiar lo presencial, pero si no, usemos estas 2 herramientas. La oración, el discipulado, los jueves de ADN. Está habiendo una mayor interacción porque se está rompiendo el estereotipo de que solamente es presencial. No, la iglesia es 100% presencial, la iglesia es 100% en línea, porque debemos de tomar las herramientas rompiendo los estereotipos que hemos creado a lo largo del tiempo. Números 11, 4 al 6. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. El pescado, la carne. Eras esclavo, por favor. 400 años llorando por la esclavitud. Oh, ¿cuándo nos mandará un libertador el Señor? Suplicando por comida, teniendo que ir a construir ladrillos y teniendo que ir a buscar también
la alfalfa para que estos ladrillos funcionaran mejor cuando llega Moisés. Y decías que tenías pescado en abundancia. Y decías que tenías carne. Los esclavos clamaban por esa libertad, porque aunque ahora eran libres, añoraban ser esclavos, porque no habían roto los estereotipos de la esclavitud, en el cual dependían de un amo, de hacer lo que el amo dijera por completo. Y ahora que eran libres, que les caía literalmente comida del cielo, que sus ropas iban aumentando, que no se tenían que preocupar porque los guaraches tenían que cambiarlos o se desgastaran, ahora clamaban por volver a convertirse en esclavos, porque los estereotipos, aquello que era aceptado por ellos, no lo habían cambiado de su mente. Lo hemos escuchado muchas veces. Egipto, ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos, no había salido de su mente, no había salido de su corazón. Caminaban ellos por su propia cuenta, no entendiendo que ahora caminaban a la sombra del Omnipotente. Nosotros debemos entender que cuando somos libres va a implicar tomar decisiones. Y tomar decisiones muchas veces no es fácil, porque ya no tienes a quién echarle la culpa. Porque antes decías, sí, el amo egipcio que me trató mal. Y ahora vas a culpar al Dios perfecto, al Dios omnipotente de tus malas decisiones. Y vas a decir, sí, Dios, es que tú te equivocaste. No, ser libre conlleva tomar esa libertad y ser responsable y cambiar los estereotipos que hemos creado muchas veces. En la actualidad, algunas iglesias que han vuelto a la presencialidad han querido dejar de lado las transmisiones en línea, porque dicen, no, es que la gente se está quedando en casa, y sí, es una realidad, pero nosotros hemos tomado la decisión de que las transmisiones en línea puedan ser también ese recurso para aquel moribundo, ese recurso para aquel que está enfermo. Y hemos cambiado el estereotipo porque hemos decidido ser libres y tomar decisiones y equivocarnos al tomar estas decisiones, porque en el cambio de los estereotipos algo seguro es que nos vamos a equivocar. Pero si nos vamos a equivocar, tenemos esa gracia que nos ha alcanzado y que nos ha hecho libres. Punto número 2, rápidamente. Se los comentaba en un principio. Este punto es muy importante porque implica el desaprender. Nosotros tenemos que desaprender. Desaprender, nos dice el diccionario, que es hacer un esfuerzo consciente para cambiar. No solo para ver, a ver qué sale con lo que voy a hacer. No, vas a estar consciente. ¿Sabes qué? Tengo una panzota. ¿Qué tengo que hacer para bajar esta panza? Conscientemente comer saludable y conscientemente hacer ejercicio. No nada más, Señor, ahí te encargo, ¿no? Ahí te encargo, quítame estos 10 kilos, 15 kilos que traigo de más. No, imposible. Porque tenemos que desaprender y hacerlo de una forma 100% consciente. Si no, no estamos desaprendiendo. Y para esto quiero que me acompañes a Eclesiastés 7:10. Algo muy importante al desaprender es apropiarnos de este versículo. Porque de pronto hemos tenido temporadas buenas todos en la vida. Yo recuerdo que en la primaria, cuando yo estaba, era un niño de 10. 10, cuadro de honor, el orgullo de mi casa. Mi hermano no, y yo lo veía hasta con desde, algún día podrá ser como yo. Y llegó a la secundaria, todo lo contrario. Matemáticas con trabajos pasé. Extraordinario, otro extraordinario, reprobado, nada. Y yo decía, qué tiempos aquellos de la primaria, cómo quisiera volver.
Pero Eclesiastés 7:10 nos dice: nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. No es de sabios hacer tales preguntas. Yo creo que de pronto algo que nos molesta cuando estamos platicando con una persona, y a todos nos ha pasado, a lo mejor ahorita, hace algunos años, es que en mis tiempos, cuando en mis tiempos se hacía, y te hierve la sangre. A ver, esos tiempos ya pasaron. Concéntrese en lo que estamos viviendo actualmente. A todos nos ha pasado. Ahorita o hace unos años, todos hemos escuchado esa plática. A nuestros padres, si dices, no, yo ya no, yo soy mayor. No, un día alguien te lo dijo a ti y también te hizo enojar. A lo mejor dices, no, yo ahorita ya estoy en una edad en la que no me dicen eso. Pero un día fuiste joven y te lo dijeron. En mis tiempos, y a todos nos molesta. Oh, híjole. Entonces debemos tomar esto que nos dice Eclesiastés. No preguntes por qué los tiempos pasados fueron mejores. No es sabio. Si estás haciendo esto, no es sabio. Lo primero que tienes que hacer para desaprender es: deja el pasado atrás. Decía un poeta, ya lo pasado, pasado. Entonces nosotros debemos de dejar ese pasado atrás, porque no es sabio hacernos esas preguntas. Y por el otro lado, Proverbios 16:31, se los leo rápidamente. Las canas son una honrosa corona que se obtiene en el camino de la justicia. Por un lado, olvidémonos de decir en nuestros tiempos, pero por otro lado, la otra parte, tenemos que honrar a las canas. Si nosotros queremos un día esa honrosa corona, debemos comenzar por honrar a los que tienen esa corona en la actualidad. ¿Y cómo lo voy a hacer? Quitando mis paradigmas, quitando aquello que yo diga, solamente esto es lo correcto. Solamente lo que yo pienso es lo correcto. Si yo no me siento en esta silla de aquí adelante, no recibo, no entro a la presencia de Dios. Rompamos esos paradigmas. Eliminemos de nuestra mente esto para poder desaprender, para poder saber que allá en aquel rincón te metes igual a la presencia de Dios. Rompamos estos paradigmas de estas pequeñas cosas, porque estas pequeñas obras echan a perder las grandes cosechas. Otra forma de nosotros poder desaprender es abandonar nuestra zona de comodidad intelectual. Si ya lo aprendí así, si ya aprendí que 2 más 2 son 4, quita esa comodidad intelectual y también aprende que 3 más 1, ¿cuántos son? ¿Y 2 más 2? ¿Y 5 menos 1? Pero a veces es más complicado y nos vamos con la fácil. No, 2 más 2, 4. ¿Por qué? Porque ya lo hemos aprendido así, porque hemos desarrollado un intelecto de esta forma, y volver a estudiar y volver a aprender es complicado. Eso es algo que tenemos que anidar en nuestra mente si queremos crecer a pesar de nuestra generación. Punto número 3. Algo muy importante que tenemos que hacer para desarrollar nuestra iglesia y desarrollar nuestra sociedad es hacer un trabajo con sentido. Un trabajo que tenga un sentido en específico, que sea un trabajo intencional, y no decir, es que en mi generación solamente llevábamos de una silla en otra. No, hazlo con un mayor propósito. Si puedes 2, lleva 2. Si puedes 3, lleva 3. Si puedes, dile a Rodo y llevamos de a 6. Pero no, en mi generación se acostumbraba que una sola persona lo hiciera. No, seamos más fuertes y hagámoslo en equipo. Tenemos que aprender que debemos hacer un trabajo que tenga sentido.
Y Marcos 16, 1 al 3 nos da un ejemplo de unas personas que estaban trabajando. Marcos 16, 1 al 3. El sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé y María la madre de Santiago fueron a comprar esencias para el entierro a fin de ungir el cuerpo de Jesús. Cuando a nuestro Señor muere en la cruz, no pudieron ungirlo como acostumbraban las tradiciones judías. Decía que tenías que ungirlo con aceites aromáticos. Decía que tenías que preparar un buen perfume para su sepultura. Y no lo pudieron hacer ese día porque el día de reposo estaba por comenzar. Nuestro Señor muere y en eso entonces es ir a pedirle el permiso a Pilatos. Oye, Pilatos, ¿lo puede bajar? José de Arimatea en lo que se anima, no se anima, dice no voy, me van a sacar los fariseos. Bueno, se anima, va, le dicen a Pilato. Pilato dice, a ver, vayan a ver si está muerto. Se regresan, va y viene. No lo pudieron preparar a nuestro Señor para la sepultura. ¿Y qué sucede? Estas mujeres con una muy buena intención, deciden que cuando termine el día de reposo, quieren ir ese sábado después de las 6 de la tarde a comprar esencias para hacer un perfume. Estas eran muy caras, podías gastar hasta el sueldo de un año en esos perfumes, pero fueron e invirtieron su tiempo e invirtieron su dinero y fueron y dieron todo para que el Señor tuviera un buen ungüento, porque tenían una buena intención. 16:2. El domingo por la mañana, muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba. Se levantaron de madrugada para que era lo primero ir y dedicarse a su Señor. Pero estaban haciendo algo equivocado. Tenían una muy buena intención, pero no era un trabajo intencional. ¿Por qué? Porque el Señor les había dado la mayor de las promesas. Voy a morir, pero en 3 días voy a resucitar y voy a estar delante de ustedes. ¿Era necesario hacer todo eso? No, no era necesario gastar tiempo, dinero, esfuerzo. ¿Por qué? Porque él había sido preparado con un perfume antes y lo había dicho: esta mujer me ungió preparándome para mi sepultura. Muchas veces nosotros no crecemos porque no escuchamos las enseñanzas, solo oímos las enseñanzas del Señor y no las escuchamos. Estas mujeres habían estado en una inmensidad de predicaciones de Jesús. Habían estado a lo mejor en el Sermón del Monte, pero no habían puesto atención a la mayor de las promesas: yo resucitaré. Si hubieran puesto atención, todos hubieran estado esperando ese sábado en la mañana, todos prestos, ese domingo en la mañana, esperando la resurrección, sabiendo que aunque era una costumbre, ellos iban a crecer más allá de sus generaciones. Que en su generación se ha acostumbrado a ungir a los muertos, ellos iban por algo superior, no por una muerte, sino por una resurrección. Porque aunque era algo con una buena intención, era algo absurdo, porque Él había resucitado. ¿Y cuántos le dan un aplauso porque saben que Él ha resucitado y nosotros podemos tomar esa promesa? Por eso es importante que para crecer, a pesar de nuestra generación, escuchemos las enseñanzas y no digamos: se acostumbra llevarle perfume a los muertos. Vamos a llevar ese perfume a los muertos. Y punto número 4. Sea la generación que sea, mis pensamientos personales no pueden establecer dogmas de fe. Y me voy rápidamente porque me queda poco tiempo. En el capítulo 13 y 14 del libro de Números vamos a encontrarnos la historia de los 12 espías que fueron a ver la tierra prometida. En el versículo 31 del capítulo 13 nos dice:
Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar una noticia entre los israelitas. ¿Qué pasó con esto? 10 espías dijeron: no podemos ir y tomar la tierra. Solo Josué y Caleb se resistieron. ¿Y qué hicieron? Establecieron de sus creencias personales, de lo que sus ojos vieron, establecieron dogmas de fe para toda la comunidad. E hicieron que toda una generación se perdiera, porque nos dice más adelante el capítulo 14, verso 22: ni uno solo de este pueblo entrará jamás en esta tierra. Todos vieron mi gloria presencial y las señales milagrosas que realicé tanto en Egipto como en el desierto, pero vez tras vez me han probado, rehusando escuchar mi voz. Ni siquiera verán la tierra que juré dar a sus antepasados. Ninguno de los que me trataron con desdén la verá. Estos 10 espías llevaron a su generación a la muerte, porque esa tierra prometida que esperaron por 400 años, porque dejaron que otros establecieran sus pensamientos personal como dogmas de fe, al hacer esto renunciaron a la voz de Dios. Caleb y Josué creyeron a pesar de lo que toda su generación creía. A la tierra prometida no entraron ni levitas ni sacerdotes que vivían en ese momento. Solamente Caleb y Josué. ¿Por qué? Porque ellos no establecieron de sus pensamientos personales dogmas de fe. Los dogmas de fe son aquellas cosas que nunca vamos a cambiar. Son aquellas cosas que están establecidas y que Dios ha puesto en la palabra y que nunca deben ser quitadas. Martín Lutero lo resumió en las 5 solas: solo la fe, solo la Biblia, solo la gracia, solo Jesús. Ahí lo recibió: solo Cristo, solo Biblia, solo fe, solo gracia, solo a Dios la gloria. Al hacer nosotros esto, no estamos dando nuevos dogmas a los demás, porque los dogmas son las cosas que no se deben quitar. Números 13, versículo 1 dice: el Señor le dijo a Moisés: envía hombres a explorar la tierra de Canaán, la tierra que le daré a los israelitas. Envía un jefe de cada una de las 12 tribus. ¿Qué dice? La tierra que les daré. Ya estaba establecido ese dogma: yo les voy a dar esa tierra. ¿Y qué hicieron los 10 espías? Cambiaron los dogmas establecidos por el Señor. Dijeron: no, mis ojos dicen que esa tierra no la podemos tomar. Por lo tanto, pues vamos a establecer nuevos dogmas. Murmuremos delante del pueblo y hagamos que las otras personas se pierdan. Si nosotros queremos ir más allá de nuestra generación, no debemos imponer nuestros pensamientos como dogmas de fe en los demás, ni debemos tomar los pensamientos de otros como dogmas de fe. Ni el apóstol Pablo se atrevía a hablar con dogmas de fe de sus creencias. En 1 Corintios capítulo 7, él está dando una palabra sobre todo al matrimonio, aquellos que se quieren casar, y me encanta que en el verso 6 dice: yo preferiría que se quedaran como solteros, pero les doy, este es un consejo, simplemente un consejo de él. No lo estaba imponiendo como un dogma de fe. Si él no se atrevió, mucho menos nosotros. Y para cerrar, quiero dejarlos con lo siguiente. Punto número 5. Debemos entender que más que una generación, somos una iglesia. Éxodo 35, 20 al 29 me encanta, porque el Señor nos está hablando aquí no de una generación,
no de los viejos, no de los adultos, no de los jóvenes. Nos está hablando de una iglesia. Éxodo 35, 20 al 29. Entonces toda la comunidad de Israel se despidió de Moisés y cada cual regresó a su carpa. 21. Todos aquellos con el corazón motivado y el espíritu conmovido regresaron con ofrendas sagradas al Señor. Trajeron todos los materiales que se necesitaban. Verso 22. Vinieron todos los que tenían el corazón dispuesto, presentaron toda clase de objetos. Verso 23. Todos los que poseían hilo azul, púrpura y escarlata lo compartieron. 24. Además, todos los que tenían objetos de plata o de bronce los entregaron. Todas las mujeres que tenían habilidades participaban. 26. Todas las mujeres de buena voluntad pusieron en práctica su habilidad. Y 29. Así todos los del pueblo de Israel, cada hombre y cada mujer con deseos de colaborar en la obra del Señor, le habían dado por medio de Moisés. Porque debemos entender que al ser iglesia debemos saber que somos todos. No podemos hacer una iglesia exclusiva para jóvenes o para adolescentes, para ancianos o para niños. Debemos ser una iglesia donde estemos todos, más allá de una generación, donde todos crezcamos a pesar de nuestra generación, donde crezcamos rompiendo paradigmas y estereotipos, desaprendiendo nuestros ejemplos malformados, trabajando con un sentido más allá de nuestras propias formaciones y siendo una iglesia donde todos demos todo para superar nuestro entorno y alcanzar nuestras generaciones. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar al Señor, porque necesitamos crecer a pesar de nuestra generación, porque necesitamos que nuestros dogmas se consoliden. Solo Cristo, solo la fe, solo la gracia, solo la Biblia, solo la gloria a Dios. Señor Jesús, Padre, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te bendecimos, Señor, y te pedimos perdón si no hemos crecido, Señor, de la forma en la que tú has querido. Te pedimos perdón porque muchas veces no hemos honrado a las generaciones pasadas, las coronas que tienen, Señor. Te pedimos perdón si no valoramos los talentos de las nuevas generaciones. Te pedimos perdón si hemos caminado como una iglesia desfragmentada, porque hemos entendido que todos somos parte de tu iglesia, porque tú vienes por una sola iglesia, no vienes por muchas iglesias. Señor, ayúdanos a crecer a pesar de nuestra generación. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, porque vamos a crecer a pesar de nuestros errores, porque vamos a crecer a pesar de nuestros pensamientos, porque vamos a crecer a pesar de nuestro entorno, porque vamos a crecer a pesar de las circunstancias, porque vamos a crecer a pesar de nuestras generaciones, porque te tenemos a ti, Señor, porque te tenemos a ti por siempre y para siempre. Y le damos un aplauso a nuestro Señor, porque no es por nosotros, sino es por Él, porque por la gloria es para nuestro Dios. Amén y amén. Iglesia, vamos a crecer. Tenemos mucho que crecer